El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Hoy, en la conmemoración anual de todos los fieles difuntos, luego de haber pasado por el Día de Todos los Santos, queremos unirnos en oración por quienes han precedido nuestro camino hacia el Señor, quienes ya han fallecido. Primero, como una memoria agradecida por el trabajo, por la enseñanza, por la acción que realizaron en nuestras vidas, y también en oración para que logren finalmente ver al Señor cara a cara. Hermanos y hermanas, iniciamos con este espíritu el programa de este domingo. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. Toda lengua, pueblos y naciones, hállanos siempre en tu palabra, hijos y hijas frágiles dispersos, acogidos en tu Hijo amado. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. Dios nos cuida, tierno y paciente, nace el día, un futuro nuevo, cielos nuevos y una tierra nueva, caen muros gracias al Espíritu. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. Una sensa tienes por delante, paso firme, Dios sale a tu encuentro, Hijo que se ha hecho hombre para todos, Él es el camino. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita camino yo confío en ti. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. Texto completo de la audiencia general del Papa León XIV dedicada al diálogo interreligioso. El Papa León XIV dedicó sus reflexiones en la audiencia general al diálogo interreligioso.
El pontífice se refirió al documento Nostra Aetate, el primer texto de la Iglesia publicado el 28 de 1965 durante el Concilio Vaticano II, que abrió un nuevo horizonte de encuentro con otras religiones. Queridos hermanos y hermanas, peregrinos en la fe y representantes de las diversas tradiciones religiosas. En el centro de la reflexión de hoy, en esta audiencia general dedicada al diálogo interreligioso, deseo colocar las palabras del Señor Jesús a la mujer samaritana. Dios es espíritu y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En el Evangelio este encuentro revela la esencia del auténtico diálogo religioso. Un intercambio que se establece cuando las personas se abren unas a otras con sinceridad, escucha atenta y enriquecimiento mutuo. Es un diálogo nacido de la sed de Dios por el corazón humano y la sed humana de Dios. En el pozo de Sicar, Jesús supera las barreras de la cultura, el género y la religión. Invita a la mujer samaritana a una nueva comprensión del culto y no se limita a un lugar concreto, ni en este monte ni en Jerusalén, sino que se realiza en espíritu y en verdad. Este momento capta la esencia misma del diálogo interreligioso, el descubrimiento de la presencia de Dios más allá de toda frontera y la invitación a buscar juntos con reverencia y humildad. Hace 60 años, el 28 de octubre de 1965, el Concilio Vaticano II, con la promulgación de la declaración Nostra Aetate, abrió un nuevo horizonte a un encuentro con respeto y hospitalidad espiritual. Este luminoso documento nos enseña a encontrar los seguidores de otras religiones, que no son tan extraños, sino son como compañeros de viaje en el camino de la verdad, a honrar las diferencias afirmando nuestra humanidad común, y a discernir, en toda búsqueda religiosa, sincera, un reflejo del único misterio divino que abarca toda la creación. En particular, no hay que olvidar que la primera orientación de Nostra Aetate fue hacia el mundo judío, con el que San Juan XXIII quiso restablecer la relación original. Por primera vez en la historia de la Iglesia, debía tomar forma un tratado doctrinal sobre las raíces judías del cristianismo, que representara un punto de no retorno en el plano bíblico y teológico. El pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente vinculado a la estirpe de Abraham. La Iglesia de Cristo reconoce que, en efecto, los orígenes de su fe y de su elección se encuentran ya, según el misterio divino de la salvación, en los patriarcas, en Moisés y en los profetas. Así la Iglesia, consciente del patrimonio que tiene en común con los judíos y movida no por motivos políticos sino por la caridad religiosa evangélica, deplora los odios y las persecuciones y todas las manifestaciones de antisemitismo y de cualquier tiempo y persona contra los judíos. Desde entonces, todos mis predecesores han condenado el antisemitismo con palabras claras. Y por lo tanto, yo también confirmo que la Iglesia no tolera el antisemitismo y lo combate. En virtud del Evangelio mismo, hoy podemos mirar con gratitud a todo lo que se ha logrado en el diálogo judeo-católico en estas 6 décadas. Esto no se debe solo al esfuerzo humano, sino a la asistencia de nuestro Dios, que según la convicción cristiana es en sí mismo el diálogo. No podemos negar que en este periodo también ha habido malentendidos, dificultades y conflictos, pero estos nunca han impedido la continuación del diálogo. Tampoco hoy debemos permitir que en las circunstancias políticas y las injusticias de algunos nos alejen de la amistad, sobre todo porque hasta ahora hemos logrado mucho. El espíritu de Nostra Aetate sigue iluminando el camino de la Iglesia. Esta reconoce que todas las religiones pueden reflejar un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Buscan respuestas a los grandes misterios de la existencia humana, por lo que el diálogo debe ser no solo intelectual, sino profundamente espiritual. La declaración invita a los católicos, obispos, clero, personas consagradas y fieles laicos a participar sinceramente en el diálogo y la colaboración con los seguidores de otras religiones, reconociendo y promoviendo todo lo que es bueno, verdadero y santo en sus tradiciones. Esto es necesario hoy en día prácticamente en todas las ciudades del mundo, donde, debido a la movilidad humana, nuestras diversidades espirituales y de pertenencia están llamadas a encontrarse y a convivir fraternalmente.
Nostra Aetate nos recuerda que el verdadero diálogo tiene sus raíces en el amor, único fundamento de la paz, la justicia y la reconciliación, al tiempo que rechaza con firmeza toda forma de discriminación o persecución, afirmando la igual dignidad de todo ser humano. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, 60 años después de Nostra Aetate, podemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer juntos? La respuesta es sencilla: actuar juntos más que nunca. Nuestro mundo necesita nuestra unidad, nuestra amistad y nuestra colaboración. Cada una de nuestras religiones puede contribuir a aliviar el sufrimiento humano y a cuidar nuestra casa común, nuestro planeta Tierra. Nuestras respectivas tradiciones enseñan la verdad, la compasión, la reconciliación, la justicia y la paz. Deben reafirmar el servicio a la humanidad en todo momento. Juntos debemos estar atentos al abuso del nombre de Dios, de la religión y del diálogo mismo, así como a los peligros que representan el fundamentalismo religioso y el extremismo. También debemos abordar el desarrollo responsable de la inteligencia artificial, ya que si se concibe como una alternativa al ser humano, puede violar gravemente su dignidad infinita y neutralizar sus responsabilidades fundamentales. Nuestras tradiciones tienen una inmensa contribución a aportar a la humanización de la tecnología y por lo tanto a inspirar su regulación en protección de los derechos fundamentales. Como todos sabemos, nuestras religiones enseñan que la paz comienza en el corazón del ser humano. En este sentido, la religión puede desempeñar un papel fundamental. Debemos volver a la esperanza a nuestras vidas personales y a nuestras familias, a nuestros barrios, a nuestras escuelas, a nuestros pueblos, a nuestros países y a nuestro mundo. Esta esperanza se basa en nuestras convicciones religiosas y en la convicción de que un mundo nuevo es posible. Hace 60 años, Nostra Aetate trajo esperanza al mundo que salía de la Segunda Guerra Mundial. Hoy estamos llamados a refundar esa esperanza en nuestro mundo devastado por la guerra, en nuestro entorno natural degradado. Colaboremos porque si estamos unidos, todo es posible. Hagamos que nada nos divida y con este espíritu, deseo expresar una vez más mi gratitud por su presencia y su amistad. Transmitamos ese espíritu de amistad y colaboración también en la generación futura, porque es el verdadero pilar del diálogo. Y ahora, detengámonos un momento en oración silenciosa. La oración tiene el poder de transformar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Carta Apostólica del Papa León XIV. Diseñar nuevos mapas de esperanza. En el 60º aniversario de la Declaración Conciliar Gravissimum Educationis, el Papa exhorta a desarmar las palabras. Levanten la mirada, custodien el corazón, colocando en el centro de la educación a la persona y diseñar nuevas formas de esperanza en el mundo actual. Este pasado martes 28 de octubre fue publicada la Carta Apostólica Diseñar nuevos mapas de esperanza del Papa León XIV en el 60º aniversario de la Declaración Conciliar Gravissimum Educationis. Con ese texto, el Concilio Vaticano II recordó a la Iglesia que la educación no es una actividad accesoria, sino que constituye la trama misma de la evangelización. Es la forma concreta en que el Evangelio se convierte en gesto educativo, relación y cultura. La Carta Apostólica, Diseñar nuevos mapas de esperanza, está compuesta por un prólogo y 9 títulos que repasan la historia de la educación católica como la historia del espíritu en acción, la tradición viva, de la fe y la razón, vivida en el conjunto, educadores, estudiantes y familia, y con ello, la brújula de Gravissimum Educationis. La Declaración Conciliar Gravissimum Educationis reafirma el derecho de todos a la educación y señala a la familia como la primera escuela de humanidad. La comunidad eclesial está llamada a apoyar entornos que integren la fe y la cultura, respeten la dignidad de todos y dialoguen con la sociedad. El documento advierte contra cualquier reducción de la educación a una formación funcional o a un instrumento económico. Una persona no es un perfil de competencias. No se reduce a un algoritmo predecible, sino que es un rostro, una historia, una vocación, expresa el Papa en su Carta Apostólica. Y destaca además la centralidad de la persona en la educación.
La educación no es solo transición de contenidos, sino aprendizaje de virtudes. Se forman ciudadanos capaces de servir y creyentes capaces de dar testimonio. Hombres y mujeres más libres, que ya no están solos. También recuerda el tema de la identidad y la subsidiariedad, la contemplación de la creación y propone la constelación educativa. Dice León XIV, porque el mundo educativo católico es una red viva y plural. Escuelas parroquiales y colegios, universidades e institutos superiores, centros de formación profesional y movimientos de plataformas digitales, iniciativas de service learning y pastorales escolares, universitarias y culturales. Las constelaciones reflejan sus luces en un universo como un caleidoscopio, pues sus colores se entrelazan creando nuevas variaciones cromáticas. Lo mismo ocurre en el ámbito de las instituciones educativas católicas, que están abiertas al encuentro y a la escucha con la sociedad civil, con las autoridades políticas y administrativas, así como con los representantes de los sectores productivos y de categorías laborales, afirma el Papa. También reflexiona sobre la navegación de nuevos espacios, como los tecnológicos y digitales. Para habitar estos espacios se necesita creatividad pastoral. Reforzar la formación de los docentes también en el ámbito digital. Valorizar la didáctica activa. Promover el service learning y la ciudadanía responsable para evitar cualquier tecnofobia. Retoma también la estrella polar del pacto educativo como herencia profética del Papa Francisco. Es una invitación a crear alianzas y sus redes para educar en la fraternidad universal. Sus 7 caminos siguen siendo nuestra base. Poner al niño en el centro, escuchar a los niños y a los jóvenes, promover la dignidad y la plena participación de las mujeres, reconocer la familia como primera educadora, abrirse a la acogida y la inclusión, renovar la economía y la política del servicio del hombre, cuidar la casa común. Estas estrellas han inspirado a escuelas, universidades y comunidades educativas en todo el proceso en el mundo, generando procesos concretos de humanización, escribe el Papa León. Y finalmente, su exhortación a trazar nuevos mapas de esperanzas. La educación católica puede ser un faro, no un refugio nostálgico, sino un laboratorio de discernimiento, innovación pedagógica y testimonio profético. Diseñar nuevos mapas de esperanza. Esta es la urgencia del mandato. Pido a las comunidades educativas que desarmen las palabras, levanten la mirada, custodien el corazón, desarmen las palabras, porque la educación no avanza con la polémica, sino con la mansedumbre que escucha. Manifiesta el Papa. Concluye el Santo Padre pidiendo a los pastores y a los consagrados, a los laicos, los responsables de las instituciones, a los profesores y los estudiantes, sean servidores del mundo educativo, coreógrafos de la esperanza, investigadores inalcanzables de la sabiduría, artífices creíbles de expresiones de belleza. Muchas gracias, Héctor Noguera. Adiós a un creador de la cultura nacional y defensor de la dignidad de las personas mayores. El autor y director, figura esencial de las artes escénicas chilenas por más de 70 años, falleció a los 88 años. Cáritas Chile lamenta la partida de quien fue un gran colaborador en la lucha por el reconocimiento y el valor de la dignidad de las personas mayores en la sociedad. Lamentamos profundamente la partida de Héctor Noguera. Agradecemos su extraordinario aporte al arte y la cultura y sobre todo su gran calidad humana como un hombre justo comprometido con el bienestar de nuestro pueblo. Agradecemos especialmente el compromiso y el permanente apoyo de Héctor Noguera brindado a Cáritas Chile en sus esfuerzos y proyectos de reconocimiento del valor, aportes a la sociedad y la dignidad de las personas mayores en un contexto sociocultural en que lamentablemente se las excluye y descarta. En una entrevista concedida a Cáritas Chile para apoyar sus proyectos y campañas, Héctor Noguera nos dejó importantes reflexiones que reflejan su compromiso con la visibilidad y el trato justo hacia las personas mayores. Sobre la estigmatización de la vejez, cuando uno se agacha, por ejemplo,
Hay personas que de inmediato te ofrecen ayuda porque creen que no te podrás levantar. A veces me incomoda un poco. Preferiría que mis años pasaran desapercibidos. Sería mejor como cuando estás en una clínica u hospital y llega una enfermera y te dice: «Buenos días, abuelito. ¿Cómo amaneció?». Claro que soy abuelo, pero no me lo diga porque eso implica ubicarte en una categoría sin conocerte. Sobre el valor de la experiencia, si eres deportista a los 30 años ya eres viejo, o en la medicina probablemente hay ciertos límites, pero en el arte podemos seguir haciéndolo hasta el último día. No existe esa limitación de no poder seguir, al contrario, en muchos sentidos a veces se hace mejor. Sobre una inclusión real, no desde la condescendencia. A la hora de los aplausos le dábamos la primacía a ella, una colega, para que recibiera el reconocimiento del público. Pero me dijo que la hacíamos sentir como un fenómeno. Quiero saludar como todos los actores. Y tenía toda la razón, debían aplaudirla por su buena actuación, no por el valor de hacerlo a su edad. Sobre la miseria en la vejez en Chile, por otro lado, con una pensión de 160.000 pesos, te sientes miserable y prácticamente no puedes salir de tu casa porque el dinero no alcanza para nada. ¿Qué optimismo puede tener una persona en esas condiciones en que su vida queda drásticamente reducida? La marginación que provoca una baja pensión es terrible y la autoestima es mínima. En otra entrevista se refirió a lo que es ser una persona mayor. Para ser viejo hay que ser valiente, no se puede ser cobarde. Se necesita valor para ser viejo. Es más difícil caminar, es más difícil trabajar, es más difícil dormir, es más difícil despertar. Todo es más difícil. Entonces hay que ser valiente, en realidad, para encararla. Y eso cuesta su trabajo. También es un trabajo diario en que tú luchas contra el deterioro, las sensaciones negativas de tu cuerpo y con tu cabeza, con tu mente. Uno piensa mucho, se aprende más la capacidad de contemplación. Y ahora puedo contemplar la naturaleza, puedo contemplar la cordillera, el mar, lo que me rodea, mi propia familia, mi propio yo. Uno se establece en una especie de contemplación de los demás y de uno mismo. Observa lo que le pasa. Héctor Noguera permanecerá entre nosotros acompañando y animando el trabajo por una vida nueva, justa y plena para todos y todas, especialmente para las personas mayores, a quienes siempre consideró protagonistas y constructoras de nuestra sociedad. Adiós, Héctor, equipo de Cáritas Chile. No dejen que sea el algoritmo el que escriba su historia, exclama el Papa ante los jóvenes. El Papa León XIV instó a los jóvenes a cultivar la dimensión espiritual y a escuchar sus inquietudes sin huir de ellas, ni atiborrarlas, con lo que nos sacia para no caer en el vacío existencial. No basta con tener un gran conocimiento científico, si luego no sabemos quiénes somos y cuál es el sentido de la vida, advirtió el pontífice ante cientos de jóvenes universitarios a los que recibió en el aula Pablo VI del Vaticano en un evento enmarcado en el Jubileo de la Educación. En su mensaje invitó a redescubrir la dimensión interior de la vida y aseguró que sin silencio, sin escucha, sin oración, incluso las estrellas se apagan. Podemos saber mucho del mundo e ignorar nuestro corazón. Lamentó al tiempo que los animó a tender constantemente hacia lo alto, siendo el faro de la esperanza en las horas oscuras de la historia. León XIV reconoció que muchos jóvenes experimentan una sensación de vacío o de inquietud interior, esa sensación que no les deja en paz
y subrayó que esta desorientación no se debe únicamente a causas personales. En los casos más graves, asistimos a episodios de malestar, violencia, acoso, opresión, incluso a jóvenes que se aíslan y ya no quieren relacionarse con los demás, lamentó el Papa. A su juicio, estas heridas profundas son el reflejo de un vacío excavado por una sociedad incapaz de educar la dimensión espiritual por estar centrada solamente en el ámbito técnico, social o moral de la persona humana. El Papa se mostró especialmente cercano y distendido con los jóvenes, con quienes compartió varios momentos de espontaneidad. Se presentó ante ellos en 2 ocasiones como ex profesor de matemáticas y física, recordando su pasado docente, e incluso bromeó con ellos. ¿Quizás tenéis examen de matemática pronto?, preguntó saliéndose del discurso preparado, provocando risas y aplausos. El Papa aseguró que una existencia que se queda solo en lo pasajero nunca nos satisface. En cambio, pidió que cada uno diga en su corazón: sueño más, Señor, que quiero más, inspírame tú. Su fuerza está en este deseo y expresa bien el compromiso de los jóvenes que proyectan una sociedad mejor, de la que no aceptan ser meros espectadores. Subrayó tras constatar que el deseo de infinito es la brújula que deben usar. Así le instó a que no se conformen con las apariencias o las modas y que en vez de mirar el teléfono, miren al cielo. Qué bonito sería que algún día su generación fuera reconocida como la generación Plus, recordada por el impulso adicional que sabrán dar a la Iglesia y al mundo, exclamó. Durante el largo discurso puso como modelos a San Pier Giorgio Frassati, que tuvo la audacia de vivir en plenitud y hacia lo alto, y a San Carlo Acutis, que no se convirtió en esclavo de la red, sino que la utilizó con habilidad para el bien. 2 santos jóvenes a los que canonizó juntos el pasado 7 de septiembre. También citó como ejemplo a San Agustín, que era un chico brillante, pero profundamente insatisfecho, porque no encontraba ni la verdad ni la paz, hasta que descubrió a Dios en su corazón, aseguró el Papa. El Santo Padre focalizó gran parte de su alocución en los retos que plantean el mundo digital y el desarrollo de la inteligencia artificial, y pidió que estos ámbitos no sean una jaula en la que encerrarse, ni una dependencia o una evasión. Ustedes viven en ella y eso no es malo. Hay enormes oportunidades de estudio y comunicación, pero no dejen que sea el algoritmo el que escriba su historia. Sean ustedes los autores. Utilicen la tecnología con sabiduría, pero no dejen que la tecnología los utilice a ustedes, exclamó. El Papa León XIV subrayó la urgencia de una educación desarmada y desarmante, que forme a las nuevas generaciones en el respeto, la justicia y la igualdad. Ven claramente cómo nuestro futuro se ve amenazado por la guerra y el odio que dividen a los pueblos. ¿Se puede cambiar este futuro? Por supuesto. ¿Cómo? Con una educación para la paz desarmada y desarmante, afirmó el pontífice ante los jóvenes. Por otro lado, advirtió que no basta con silenciar las armas, sino que es necesario desarmar los corazones, renunciando a toda violencia y vulgaridad. Como en su reciente documento sobre la educación, trazando nuevos mapas de esperanza, León XIV pidió evitar toda forma de exclusión o privilegio en la educación. Debemos reconocer la misma dignidad de cada chico y chica, sin dividir nunca a los jóvenes entre unos pocos privilegiados que tienen acceso a escuelas muy costosas y muchos que no tienen acceso a la educación. Con el entusiasmo del jubileo hacia la Asamblea Eclesial 2028. El 16º Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo evaluó los frutos del jubileo de los equipos sinodales y delineó las prioridades para continuar el camino hacia la próxima Asamblea Eclesial
Fraternidad, escucha y compromiso renovado marcaron este encuentro. La reunión del 16º Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo se celebró el pasado domingo 26 de octubre de este año presente, en la sede de la Secretaría, al término del jubileo de los equipos sinodales y los organismos de participación. Todos los miembros del Consejo participaron en los trabajos, con la presencia remota del cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá. El cardenal Mario Grech, secretario general, presidió el encuentro, que comenzó con una oración y meditación guiada por el benedictino Padre Mateo Ferrari. Según informa un comunicado de la Secretaría General del Sínodo, el Consejo inició sus deliberaciones evaluando la experiencia jubilar, a la luz de la metodología de la conversación en el espíritu. Los participantes coincidieron en calificar este tiempo como profundamente fecundo, no solo por los contenidos, sino también por la dinámica que favoreció la oración, el diálogo y el discernimiento compartido. Uno de los momentos más significativos fue el encuentro con el Papa León XIV, quien escuchó con atención los testimonios de representantes de todos los continentes. Desde sus realidades locales, los delegados compartieron avances y desafíos en el proceso sinodal y formularon preguntas al Santo Padre. Su actitud de cercanía sentado a la misma mesa, tomando notas y respondiendo con sencillez, fue reconocida como un gesto concreto del estilo sinodal que la Iglesia busca promover. El Consejo valoró especialmente el clima fraterno que marcó los días jubilares: oración, peregrinación, formación y testimonio. Los miembros destacaron la homilía del Papa en la misa de clausura como un texto de referencia dentro del magisterio sobre la sinodalidad. También expresaron su gratitud al equipo de la Secretaría General por la dedicación y la organización del encuentro, a pesar de los recursos limitados. El eco de este tiempo de comunión, testimoniado por los participantes y reflejado en los mensajes recibidos tras el jubileo, se traduce en un renovado impulso misionero y pastoral para seguir caminando juntos. Durante la sesión del 25 de octubre, los miembros del Consejo dialogaron con los obispos y coordinadores de los equipos sinodales sobre las oportunidades y desafíos de la fase de implementación. Fruto de este intercambio, se identificaron prioridades que orientarán el trabajo en los próximos años: la formación en la espiritualidad sinodal, el vínculo entre la escucha del pueblo de Dios y el discernimiento pastoral, la atención a las culturas locales, el acompañamiento de quienes experimentan cansancio o dudas ante el proceso, la formación del clero y los diáconos, y la necesidad de compartir las buenas prácticas en clave global. Los participantes coincidieron en la importancia de integrar la reflexión teológica con una renovada dimensión pastoral y misionera, para que la sinodalidad sea no solo un método, sino un estilo permanente de ser iglesia. El Consejo encomendó a la Secretaría General la elaboración de una propuesta operativa que recoja las aportaciones surgidas en vista del camino que conduce a la Asamblea Eclesial 2028. Los trabajos concluyeron en la tarde del lunes 27 de octubre, con gratitud por lo vivido y con el deseo de seguir construyendo una iglesia cada vez más fraterna, participativa y fiel al Evangelio. Aleluya. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Lucas. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado.
Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron 2 hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos le preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite el tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. No se puede ocultar las tristezas de la vida. Es bueno reconocerlas y, como se dice, ponerles nombre, identificarlas, saber de dónde vienen y hacia dónde nos llevan también. No hay peor tristeza que la anónima y esa que no se identifica. Eso es la verdad que nos hace muy mal, porque en el fondo estamos tristes, pero además seguimos tristes por no saber de dónde proviene y por lo tanto no poder sanarla. Todos tenemos una especie de instinto de supervivencia, esa necesidad de estar siempre bien, cosa que es natural, pero que muchas veces no nos hace bien, porque justamente no nos permitimos la posibilidad de a veces pasar por un mal, por situaciones que lógicamente nos hacen mal, como por ejemplo la pérdida de un ser querido. ¿Hoy estás triste? ¿Estás pasando por alguna tristeza profunda en tu alma, ya que alguna persona que amabas no está más con ustedes? Está bien, aunque parece duro lo que te voy a decir, está bien que así sea. Es bueno y necesario sufrir por el que se ama. Quiere decir que amamos y tenemos vida en el alma. Son momentos inevitables que tenemos que pasarlos, aunque no nos guste pasar por ellos. Hoy celebramos lo que en la iglesia llamamos la conmemoración de los fieles difuntos. Si ayer sábado nos alegrábamos por los millones de santos que están en el cielo junto a Dios Padre, hoy nos unimos a los que están en vías de llegar, en camino al cielo, en ese estado del alma que tradicionalmente llamamos purgatorio, esa instancia que tendremos que pasar o no, según como hayamos vivido, para poder ser purificados, para poder tener el corazón puro, santificados por el Padre, y así llegar a su presencia. Como dice el texto del Evangelio, felices los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. No está bien llamarlo el Día de los Muertos, creo que es mejor llamarle conmemoración por los fieles difuntos, Día de todos los fieles difuntos que están en el purgatorio. Lo primero que te propongo es que pensemos desde algo del Evangelio de hoy, en el sentido de este día, porque nosotros creemos en lo que rezamos y celebramos. O sea, cuando en la liturgia rezamos, en este caso también con una devoción que es muy popular, cuando lo expresamos con fe, significa que creemos en eso. No rezamos por rezar, no rezamos así nomás. No podemos rezar y celebrar algo en lo que en el fondo no creemos. Sería algo ridículo. Y lo mismo al revés. Celebrar y rezamos lo que creemos. Ahora, podemos preguntarnos, ¿en qué creemos? ¿O qué quiere decir que rezamos por los fieles difuntos? Si en una época por ahí hemos caído en el dramatismo de la muerte y en acrecentar el sufrimiento del purgatorio y del infierno, alertar de no caer en el otro extremo tan común hoy en día, en el que parece que todos los que mueren son buenos, son santos de inmediato.
en común hoy ir a un velorio o un entierro y escuchar a los sacerdotes o a las personas que hablan al final de los funerales casi con naturalidad, es decir, que el difunto ya está en el cielo o ya está en la casa del Padre. Sí, lo dicen con mucho amor y con muy buena intención, pero entonces, ¿de qué serviría ese día si morimos e inmediatamente todos vamos al cielo? Si es así, entonces, ¿por qué rezamos todos los días por los difuntos en cada misa? ¿Por qué rezamos hoy en todo el mundo? En este día particular, ¿qué sentido tendría? Es para pensarlo. La Iglesia, como familia, como madre, como maestra, siempre enseñó y enseña que de alguna manera, si no hemos vivido plenamente esta búsqueda de santidad, si no hemos amado como el Señor nos enseñó, si no hemos vivido las bienaventuranzas en la tierra, y de algún modo tendremos que ser purificados para poder ver a Dios. Y no porque Dios Padre sea malo o porque nos castiga, sino porque para ver algo tan grande necesitamos tener un corazón muy grande. Y para tener un corazón grande tenemos que prepararnos, dejar que ese alguien nos lo agrande si lo tuviéramos un poco más reducido. Y eso es lo que creemos en la Iglesia cuando hablamos del purgatorio, que en definitiva no es un lugar físico, sino que es un estado del alma, una instancia necesaria para poder ver a Dios y alcanzar la santidad. Todas las obras de Dios, Bendecida, Señor. ángeles que estáis en su presencia, Bendecida, Señor. siervos todos del Señor, Bendecida, Señor. Bendecida, Señor. el sol, la luna, las estrellas, Bendecida, Señor. aguas, rocío, manantiales, Bendecida, Señor. vientos y grandes huracanes, Bendecida, Señor. Bendecida, Señor. Lluvias, granizos y nevadas, Bendecida, Señor. heladas y escarchas matutinas, Bendecida, Señor. mares y ríos primordiales, Bendecida, Señor. Bendecida, Señor. montes y cumbres de la tierra, Bendecida, Señor. valles, mesetas y hondonadas, Bendecida, Señor. árboles, frutas y espesuras, Bendecida, Señor. Bendecida, Señor. aves y nubes de los cielos, Bendecida, Señor. fieras, bestias y ganado, Bendecida, Señor. peces y algas de las aguas, Bendecida, Señor. Bendecida, Señor. niños, jóvenes y ancianos, Bendecida, Señor. santos y santas de Dios, Bendecida, Señor. hombres de buena voluntad, Bendecida, Señor. Bendecida, Señor. espíritus y almas de los justos, Bendecida, Señor. Ananías, Azarías, Misael, Bendecida, Señor. siervos y siervas de Dios, Bendecida, Señor. Bendecida, Señor. alabada la Santa Trinidad, Bendecida, Señor. aleluya, aleluya, Bendecida, Señor. amén, amén. Bendecida, Señor. Bendecida, Señor. 10 claves sobre el sentido y necesidad de la solemnidad de todos los santos. 1 de noviembre. El 1 de noviembre es la solemnidad litúrgica de todos los santos, que prevalece sobre el domingo. Se trata de una popular y bien sentida fiesta cristiana que, al evocar a quienes nos ha precedido en el camino de la fe y de la vida, gozan ya de la eterna bienaventuranza. Son ya, por decirlo
ciudadanos de pleno derecho en el cielo, la patria común de toda la humanidad de todos los tiempos. Primero, el Día de Todos los Santos cuenta con un milenio de popular y sentida historia y tradición en la vida de la Iglesia. Fueron los monjes benedictinos de Cluny quienes expandieron esta festividad. Segundo, en este día celebramos a todos aquellos cristianos que ya gozan de la visión de Dios, que ya están en el cielo, hayan sido no declarados santos o beatos por la Iglesia. De ahí el nombre, el Día de Todos los Santos. Tercero, santo es aquel cristiano que, concluida su existencia terrena, está ya en la presencia de Dios. Ha recibido con palabras de San Pablo la corona de la gloria que no se marchita. Cuarto, el santo. Los santos son siempre reflejo de la gloria y de la santidad de Dios. Son modelos para la vida de los cristianos e intercesores, de modo que a los santos se les pide su ayuda y su intercesión. Son así dignos y merecedores de culto y de veneración. Quinto, el Día de Todos los Santos incluye en su celebración y contenido a los santos populares y conocidos, extraordinarios cristianos a quienes la Iglesia dedica en especial un día al año. Sexto, pero el Día de Todos los Santos es, sobre todo, el Día de los Santos Anónimos, tanto de ellos miembros de nuestras familias, lugares y comunidades. Séptimo, el Día de Todos los Santos es igualmente una oportunidad para recordar la llamada a la santidad presente en todos los cristianos desde el bautismo. Es ocasión para hacer realidad en nosotros la llamada del Señor a que seamos perfectos santos como Dios. Nuestro Padre Celestial es perfecto, es santo. Se trata de una llamada apremiante a que vivamos todos nuestra vocación a la santidad, según nuestros propios estados de vida, de consagración y de servicio. En este tema insistió mucho el Concilio Vaticano II, de cuya clausura se celebran ahora los 40 años. El capítulo 5 de su Constitución Dogmática, Lumen Gentium, lleva por título Universal Vocación a la Santidad en la Iglesia. Y es que la santidad no es patrimonio de algunos pocos privilegiados, es el destino de todos, como lo ha sido para esa multitud de santos anónimos a quienes celebramos el 1 de noviembre. Octavo, la santidad cristiana consiste en vivir y cumplir los mandamientos. El santo no es un ángel, es hombre de carne y hueso que sabe levantarse y volver a caminar. El santo no se olvida del llanto de su hermano, ni piensa que es más bueno subiéndose a un altar. Santo es el que vive su fe con alegría y lucha cada día, pues vive para amar. Canción de Cesario Gavarain. El santo es aquel que está tan fascinado por la belleza de Dios y por su perfecta verdad, que éstas lo irán progresivamente transformando. Por esta belleza y verdad, está dispuesto a renunciar a todo, también a sí mismo. Le es suficiente el amor de Dios, que experimenta y transmite en el servicio humilde y desinteresado del prójimo. Benedicto XVI. Noveno. La santidad se gana, se logra, se consigue con la ayuda de la gracia en tierra, en el quehacer y el compromiso de cada día, en el amor, en el servicio y en el perdón cotidianos. El afán de cada día labra y vislumbra el rostro de la eternidad, escribió certera y hermosamente Karl Rahner. El cielo sí no puede esperar, pero el cielo, la santidad, solo se gana en la tierra. Y décimo, por fin, el Día de Todos los Santos nos habla de que la vida humana no termina con la muerte, sino que abre a la luminosa vida de eternidad con Dios. El Día de Todos los Santos es la catequesis y celebración de los misterios de nuestra fe relativos al final de la vida. Los llamados novísimos, muerte, juicio y eternidad. Y por ello, al día siguiente a la fiesta de Todos los Santos, el 2 de noviembre, celebramos
y conmemoramos a los difuntos. Es día de oración y de recuerdo hacia ellos. Es día para saber vivir la vida según el plan de Dios. Es día, como el día, en que la piedad de nuestro pueblo fiel visita los cementerios. Todo el mes de noviembre está dedicado especialmente a los difuntos y a las ánimas del purgatorio. Sacerdote explica por qué la Iglesia Católica conmemora a los difuntos. Este 2 de noviembre, con ocasión del Día de los Muertos, millones de personas alrededor del mundo estaremos acudiendo a los cementerios para recordar a nuestros seres queridos. Una tradición que es alentada por la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia anima a conmemorar a los fieles difuntos? El sacerdote mexicano Sergio Román dio 3 razones que presentaremos a continuación. La primera, es una tradición permanente en la Iglesia Católica. Es un texto difundido en el Seminario Católico desde la Fe. El sacerdote explicó que la celebración de los fieles difuntos es una tradición permanente en la Iglesia. Lo mismo que celebrar la Santa Misa por ellos. Considerando que la muerte de un cristiano es en realidad su nacimiento en el cielo, los primeros cristianos se acostumbraban a reunirse ante la tumba de sus hermanos difuntos en el día del aniversario de su muerte, y celebraban la misa por ellos, sobre todo si habían dado testimonio de Cristo con su martirio. Gracias a esta tradición sabemos la fecha del martirio de muchos santos, indicó el presbítero. El padre Román dijo también que la tradición mexicana de dar comida a los difuntos es similar a una antigua costumbre pagana romana que con el tiempo fue cristianizada y ahora sí es asumida en México. Los difuntos siguen siendo miembros de la Iglesia Católica. El sacerdote indicó también que al celebrar a los fieles difuntos al día siguiente de la solemnidad de Todos los Santos, la Iglesia nos quiere enseñar que tanto los que ya están en el cielo, santos todos ellos aunque no estén canonizados, como los que están en el purgatorio siguen siendo miembros de la Iglesia. El padre Román precisó que entre todos los fieles católicos hay una comunicación de dones que se llama comunión de todos los santos. Seguimos unidos a Cristo por el Espíritu Santo. Seguimos siendo hermanos, hijos de un mismo Padre. Y tercero, se les ama ayudándolos a salir del purgatorio para ir al cielo. Recordar y conmemorar a los fieles difuntos es importante, especialmente si es que están en el purgatorio, que puede considerarse como una antesala al cielo. El sacerdote mexicano resaltó que el purgatorio es ya el cielo, pero todavía no. A la presencia de Dios solo llega el santo, lo limpio. Ante Él no debe haber ni la más sombra del pecado. Por los méritos de Jesús se nos perdonan nuestros pecados. En el purgatorio, el alma del difunto se purifica, para llegar finalmente al cielo. Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Punta Arenas organiza exitosa formación bíblica con Monseñor Santiago Silva Retamales. Durante 3 días la comunidad parroquial de Fátima llevó a cabo una enriquecedora formación bíblica en línea con las orientaciones pastorales diocesanas, que reunió a más de un centenar de participantes de distintas comunidades de Punta Arenas, fortaleciendo su compromiso pastoral y espiritual. En la parroquia Nuestra Señora de Fátima, durante 3 días, se llevó a cabo una importante jornada de formación impartida por Monseñor Santiago Silva Retamales, obispo de Valdivia. Esta capacitación responde a las orientaciones pastorales diocesanas y fue elegida por la comunidad en diversas asambleas. La decisión de realizar una formación bíblica fue tomada en la Asamblea Diocesana en diciembre de 2024 y posteriormente en la Asamblea Parroquial de marzo de 2025, donde las 6 comunidades decidieron enfocarse en este tema. Tras plantear la iniciativa al obispo Óscar Blanco, se consideró conveniente extender la invitación a todas las comunidades de Punta Arenas, lo que permitió la participación de más de un centenar de personas. La actividad fortaleció el compromiso pastoral y espiritual de los asistentes, promoviendo un mayor acercamiento a la palabra de Dios y consolidando la unidad de la comunidad parroquial en su misión evangelizadora.
Papa León XIV se reunió con obispos del Comité Permanente del Episcopado chileno. En un clima de fraternidad y comunión eclesial, el Papa León XIV recibió en audiencia privada la mañana de este pasado lunes 27 de octubre a los obispos integrantes del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, SECH, ocasión en la que se invitó formalmente al Santo Padre a realizar una visita al país. El encuentro se realizó en el Palacio Apostólico y tuvo por objetivo compartir con el Santo Padre el caminar de la Iglesia en Chile, los principales desafíos pastorales y la realidad que vive el país en el actual contexto social y político. Asistieron al encuentro el arzobispo de La Serena, René Rebolledo Salinas, presidente de la SECH, el arzobispo de Antofagasta, Ignacio Ducase Medina, vicepresidente, el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí Garib, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, y el obispo de Santa María de los Ángeles, Cristian Castro Tubey, secretario general. Durante la audiencia, los obispos expresaron al Papa la adhesión filial a su magisterio, entregándole el saludo de la Conferencia Episcopal de las Diócesis y de las comunidades eclesiales. En su saludo inicial, el arzobispo Rebolledo, en nombre del episcopado chileno, invitó formalmente al Papa León XIV a realizar una visita apostólica al país y le manifestó el afecto, la oración y la esperanza del pueblo de Dios. El Santo Padre agradeció la invitación a visitar el país, manifestando que sería para él motivo de gran alegría volver a Chile. Entre los temas abordados estuvieron el caminar de la Iglesia en comunión y sinodalidad, la situación actual del país en víspera de las elecciones de noviembre y la prioridad de la evangelización. El Papa León XIV manifestó a los obispos su cercanía y aprecio por el pueblo chileno, alentándolos a perseverar en la tarea de acompañar con esperanza a las comunidades, especialmente a quienes sufren pobreza o exclusión social, como también a los numerosos migrantes que han arribado al país. El arzobispo Rebolledo dijo: el Papa nos alentó a seguir siendo una iglesia que escucha, dialoga, acompaña y promueve la participación. Al término del encuentro, Monseñor Rebolledo expresó la profunda alegría del Comité Permanente por haber compartido este momento con el Santo Padre. Hemos vivido un encuentro muy fraterno con el Papa León XIV, en el que pudimos dialogar ampliamente sobre la vida de la Iglesia en Chile, los desafíos que enfrentamos y el anhelo común de servir con mayor fidelidad al Evangelio. El Santo Padre nos animó a mantener viva la esperanza y a fortalecer la comunión eclesial con particular atención a las personas más vulnerables. Sentimos en sus palabras una gran cercanía pastoral y una sincera preocupación por nuestra realidad nacional. El presidente de la SECH agregó que el Papa se mostró especialmente interesado por el ambiente que vive el país en el marco de las próximas elecciones y por el compromiso de la Iglesia con la promoción del bien común, la justicia y la paz. Durante su permanencia en Roma, el Comité Permanente sostendrá además reuniones con diversos organismos de la Santa Sede. El semanario diocesano El Amigo de la Familia nos trae esta semana las siguientes informaciones. En la página 1, La muerte, nuestra hermana. Reflexión construida por el padre Marcos Bubinich Martinich. En la página 2, Papa León XIV se reunió con obispos del Comité Permanente del Episcopado chileno. En un clima de fraternidad y comunión eclesial, el Papa León XIV recibió una audiencia privada la mañana de este lunes 27 de octubre a los obispos integrantes del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, ocasión en la que se invitó formalmente al Santo Padre a realizar una visita al país.
Página 3. Jornadas por la rehabilitación en Magallanes. También, Instituto Don Bosco celebra jornada de encuentro de adolescentes en el espíritu. Jóvenes del INSAFA en confirmación participan en tarde solidaria de compartir. Unción de los enfermos en la parroquia Santa Teresa de los Andes. Encuentro con los adultos mayores en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Jubileo Teresiano 2025, un momento de fe y patrimonio. Finalmente, Misión Nochebuena 2025. Esta acción solidaria se inicia pensando en la Navidad. Al finalizar la página 4 del Amigo de la Familia, Jubileo de los Jóvenes, el próximo sábado 15 de noviembre a las 16 horas en el Instituto Sagrada Familia. Invitado, Pablo Cifuentes. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 2 de noviembre, en el Día de los Difuntos, le saludamos y recordamos el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que se inicia, para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 2 es el Día de los Difuntos. Mañana lunes 3 es San Martín de Porres. El día martes 4, San Carlos. El día miércoles 5, Santa Silvia. El día jueves 6, San Leonardo. El día viernes 7, San Ernesto y Santa Ernestina. El día sábado 8, Santa Ninfa y San Godofredo. Y el próximo domingo 9, San Teodoro. Hermanos y hermanas, finalizamos este espacio radial que gentilmente Polar Comunicaciones nos entrega semana a semana, esperando que hayan podido disfrutar de un fin de semana largo en familia, de un espacio de descanso, pero también no olvidando las efemérides religiosas, las celebraciones que la Iglesia nos propone para este 1 y 2 de noviembre. El primero, como Día de Todos los Santos, donde oramos al Señor para alcanzar la santidad, mensaje y mandato que Jesucristo nos ha entregado. Y el día 2, orar por quienes han fallecido en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra vida, para que el Señor les perdone sus faltas y para que también agradecer al Señor por la vida de ellos y así puedan alcanzar la santidad, el descanso definitivo en el cielo. Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga y que tengan una muy feliz semana. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.